Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Local. Esta noche el tema que vamos a tocar es el análisis o balance de los 3 años que lleva de gobierno el intendente Llamosa. Para ello hemos convocado a integrantes del Poder Ejecutivo, miembros también del Poder Legislativo, que nos ayuden a analizar si se cumplió o no se cumplió, en cuánto se cumplió, qué es lo que se realizó y qué es lo que también podemos esperar que se termine en el próximo año de su mandato. Todo ello lo vamos a hacer luego de la presentación de nuestros auspiciantes. Buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas noches. Como decías en la presentación, 3 años del gobierno del intendente Llamosas al frente del Ejecutivo Municipal. Bueno, vamos a conocer qué piensa la oposición, representada en el Consejo Deliberante con 2 bloques, y también desde el Ejecutivo, que se ha cumplido, cuál es el balance que ellos también realizan de estos primeros 3 años de la gestión. Para ello hemos invitado a Guillermo de Rivas, quien es el secretario de Gobierno Abierto y Modernización, Franco Altamirano, concejal del Partido Respeto, y Carlos Ordóñez, el presidente del bloque de concejales de Cambiemos. Muchas gracias por venir, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la presencia. Y podríamos comenzar con Carlos Boche. Analizando, bueno, estos 3 años de gestión desde una oposición que quizás no es costumbre el radicalismo en esta ciudad ser oposición, pero esta vez te toca ser oposición. ¿Cuál es el análisis que se hacen de los 3 primeros años del intendente? Bueno, concretamente uno puede, en el caso particular, puede hablar teniendo en cuenta el rol que le toca ocupar en el Consejo Deliberante como concejal y como presidente de la primera minoría, advertir puntualmente, diría yo, un proceso que se dio desde el comienzo de la gestión del intendente a la fecha, en donde bueno, pasamos por distintas instancias, algunas un poco más turbulentas, otras no tanto. Al principio de la gestión, lógicamente, creo yo que tanto a un bloque como al otro, digo el de la mayoría como el de la primera minoría, nos tocó de alguna manera, si se quiere, acomodarnos, ¿no?, a los nuevos tiempos. Quienes venían siendo oposición pasaron a ser oficialismo y quienes veníamos siendo oficialismo pasamos a ser oposición. Eso fue generando también, bueno, muchos ruidos en materia de discusión a partir de las agendas que se planteaban desde el Ejecutivo, que podría decir que al día de la fecha, bueno, muchas de esas cuestiones fueron limándose, se pudieron generar lo que no se generó desde un principio, que fueron ámbitos un poco más acabados vinculados al diálogo, se pudieron avanzar en algunas normas que creo yo lograron el acuerdo de los 3 bloques puntualmente dentro del Consejo, y eso creo yo también redundó en beneficio de los riocuartenses. En materia puntualmente, ya mirando como oposición a lo que es el Departamento Ejecutivo Municipal, puntualmente la gestión del intendente Llamosas, empezamos bueno, a plantear desde los orígenes algunas inconsistencias de la gestión a partir de algunas promesas que había generado el intendente y que a nuestro entender podríamos decir de que todavía no ha cumplido. Una que no va a poder cumplir, que tenía que ver puntualmente con un aspecto muy importante para los riocuartenses, que tenía que ver y tiene que ver con lo que es la recolección de los residuos en la ciudad. Puntualmente el tema Cotreco, creo yo, que ha venido conformando parte de la agenda más sensible, si se quiere, a partir de la problemática que tienen los vecinos en la ciudad. Y el intendente en esto fue claro, no dejó margen a dudas. Cuando le tocó ser candidato a intendente, manifestó que con el Cotreco se iba. De antemano ya sabíamos que no podía, o podía existir la posibilidad, que terminó materializándose, de que podían no irse por el hecho de participar. Si iba a haber una licitación, podía haber participado y ganado. De hecho, ocurrió eso, y hoy, a 3 años y algo de la gestión del intendente, nos encontramos con un servicio que creo yo tiene las mismas falencias que tenía desde de la gestión anterior y desde sus orígenes, con un agravante, que tiene todo un marco normativo a partir de haber ganado la licitación, que entendemos nosotros le dan mayores beneficios puntualmente a la empresa en perjuicio de todos los riocuartenses. El otro aspecto
tiene que ver también con otro ítem o con otra arista vinculada a los servicios públicos, que es concretamente el arreglo de calles. Este intendente, cuando apenas asumió, manifestó que a partir de una herramienta que le pidió al legislativo, que era puntualmente la emergencia vial, que le permitió al intendente hacer contratos por más de 60 millones de pesos de manera directa, se iba a solucionar toda la problemática en materia de red vial. La verdad, eso tampoco ocurrió. Días atrás lo escuchamos al intendente hacer un balance, o trazar un balance de su gestión, y manifestaba, creo yo, algo que como mínimo causó gracia, si se quiere, para ser respetuoso con el intendente, en relación a que toda la situación por la que atraviesan las calles son o vienen a constituir nuevos pozos, nuevos baches o nuevas roturas de las calles de tierra. Yo creo que eso no ha sido así, la solución no llegó y creo yo está a vistas de todas, ¿no? Sí, Franco. Bueno, buenas noches. Nosotros desde el bloque, en lo que venimos insistiendo y creo que sobresale un poco en estos 3 años, es la cuestión de la deuda municipal en estos 3 años creció, se triplicó, está más por encima de los 1.000 millones de pesos. Creemos que ese es uno de los hierros más importantes que tiene la gestión Llamosas, hablando del Ejecutivo, ¿no? Creemos que si bien hay muchos servicios públicos que hoy se están brindando mejor que en la última gestión del radicalismo, no deja el municipio de transferir recursos a empresas privadas. Nosotros creemos que el municipio en ese sentido tiene que poder ser más activo en poder capacitar a sus empleados para que puedan arreglar la luz, para que puedan recoger los residuos, para que puedan arreglar las calles. Si bien eso, creemos que las empresas han respondido mejor a esta gestión, en donde hay cosas que se están haciendo bien, pero en el fondo eso, el municipio no deja de transferir muchísimos recursos por mes y por año en empresas privadas. Después, por otro lado, en lo que es cuestiones que tienen que ver más con el Ejecutivo, creemos que en 3 años no se han podido comprar tierra o maquinarias para combatir lo que sería el asistencialismo, lo que creemos que se sale con trabajo. Nosotros creemos que la compra de tierra para ponerla a trabajar o para construir viviendas es muy importante y debe ser eje de un gobierno. Creemos que este gobierno no ha comprado ni siquiera 1 hectárea de tierra en estos 3 años. Entonces creemos en esa como parte negativa. Después podemos hablar de lo legislativo. Creo que durante estos 3 años se fue trabajando, se fue apoyando las decisiones que creemos que benefician a la mayoría de los riocuartenses. Y en cuanto a proyectos que ha presentado el partido, también ha habido proyectos que se ha llegado a un consenso y que creemos que le hace bien a la democracia de la ciudad. Pero para remarcar esos 3 puntos importantes, como dijo Ordóñez también, la cuestión de la basura, del Cotreco conmigo se va, por ahí uno tiene que ser un poco más cauto a la hora de prometer algunas cosas, y digamos, más allá de que la empresa siguió o de que sigue la empresa, no se ha cambiado tampoco el fondo de la cuestión, ¿no? Nosotros los riocuartenses hoy seguimos sacando la basura y la mayoría de esa basura sigue yendo a un enterramiento común. Entonces no ha cambiado el paradigma de la lógica del basural de hace 20, 30 años atrás. Por el momento eso es lo que vemos como negativo. Guillermo se va a tener que defender. Bien, no, más que defender, está claro que son las dos ópticas respecto de la oposición, en el cual aborda aspectos negativos y por supuesto que de nuestro lado vamos a intentar introducir desde 2 lados. Uno, por el lado de lo que entendemos que como gestión puede caracterizar, y después por supuesto voy a referir a algunos de los aspectos que han entendido como que es negativo la gestión. Yo sí comparto el equipo de trabajo, rescato lo que dijeron ambos, por lo menos inclusive además en la experiencia personal de la posibilidad de un trabajo en el legislativo o con el legislativo que ha tenido su crecimiento, su modalidad, y creo que ha sido un espacio de diálogo, de discusiones, pero que se ha permitido
libremente, mucho de consenso. De hecho, muchas de las políticas, por lo menos que nuestra secretaría nos tocó, gracias a Dios hemos tenido la posibilidad de la recepción de un diálogo, de aportes y de poder trabajar con una visión común, como ha sido en la política de participación ciudadana. Empezando por lo que entiendo de lo que ha sido esta gestión, yo creo que ha permitido, dentro de los aspectos importantes, creo, primero el cumplimiento de las grandes promesas que tienen que ver con acciones y con programas que creo que son profundos y que hay un cambio, que hay una evolución, que no implica que si no se hacían, esto implica una modalidad distinta de gestión, entendiendo yo como grandes aspectos, y quiero valorarlo de lo que ha crecido la ciudad desde un punto de vista en lo que tiene que ver, se había comprometido una ciudad segura como un aspecto de ciudad segura, y creo que en lo que ha sido el trabajo de las cámaras de monitoreo, el centro de monitoreo, acompañado con una inversión pública que no existe en ninguna ciudad del interior seguro de la provincia de Córdoba, con una inversión de la renovación del 50% en luminaria LED, que contribuyen a tener, creo yo, un aspecto, este abordaje de procurar una ciudad más segura en estos tiempos tan complejos que corren en los distintos lugares, es dar un paso más allá, es haber avanzado en materia de seguridad ciudadana en Río Cuarto, que creo que yo, a mi modo de ver, un aspecto positivo con esta doble composición. Por otro lado, se ha tenido, creo yo, una gran visión, más allá de las 100 obras que Juan Manuel ha anunciado, en focalizarlo en una gran inversión de lo que tiene que ver, entender una ciudad que le dé calidad de vida a los vecinos e invertir en lugares públicos de que los vecinos puedan participar, tanto de lo que implica la mejoración, el mejoramiento de los espacios abiertos, los espacios verdes. Todos sabemos que con instalación de la recuperación de la plaza, con la intervención de Vivero Minga, con los placeros, pero también la inversión pública que ha habido en los espacios verdes, los grandes espacios verdes de la ciudad, Parque Sarmiento, Villa Dálcar, Andino, como así también la recuperación de las plazas, que también lo que es la recuperación de lo que hace la calidad de vida en espacio cerrado, como la infraestructura deportiva, anfiteatro y centro 11, y por otro lado la recuperación de los teatros, nuestras salas culturales, ha permitido en esta visión de hoy haber apostado a invertir en lugares que le den calidad de vida a los ciudadanos. Por otro lado, cuando se hablaba de que hace mucho tiempo, uno está en la función de ese tiempo, y la verdad es que para destacarlo, porque no han sido pocos los que han tenido una visión de poder tener un Río Cuarto con un salud 24 horas. Lo conocemos de hace mucho tiempo, ha sido motivo de campaña política de los distintos sectores, de mucho de lo que, inclusive de lo que está representado acá, y creo que es una realidad palpable, y creo que es para destacarlo, porque hoy, independientemente de que siempre existen carencias, nunca es suficiente la atención primaria y la salud, pero hoy no está en la agenda de las demandas de los vecinos, y creo que el atender al sur de la ciudad y la Alberdi con dispensario 24 horas, que implica una inversión pública, una decisión de una inversión en recursos humanos calificados como son médicos enfermeros, que yo creo que es algo para destacar, y hoy hay un antes y un después, un aporte a una salud pública que estaba ordenada desde tiempo atrás en la visión que se tuvo de gestión anterior con el trabajo de los dispensarios, con el ordenamiento de la información de los dispensarios. Y por otro lado, creo yo, en esto de la visión territorial de la ciudad que se dio en materia de los S24, creo que la experiencia en esto de hablar de una ciudad descentralizada y la experiencia del CGM que me tocó realmente trabajar ha sido positiva. La duda que teníamos era cómo iba a reaccionar una ciudad ante este CGM, que esta descentralización, y la verdad que la apuesta ha sido buena, recuperar un espacio que era una cantina abandonada en el Parque Sarmiento, poder haberlo hecho todos con recursos humanos y con gente de planta permanente de la municipalidad con una enorme experiencia, que la atención al vecino ha sido buena, y creo que da para seguir avanzando en este proyecto de centralización que tenía en la visión, que lamentablemente los tiempos que corren por allí ha sido difícil plasmar el segundo centro. Y por último, la participación ciudadana. Creo que el presupuesto participativo, no porque uno haya estado trabajando, sino que creo que ha sido algo positivo, un modo distinto de llevar adelante y transformar la ciudad, vecinos, gobierno, a través de un programa planificado, progresado, con virtudes y con un montón de efectos para seguir mejorando, pero creo que también hay un antes y un después en un modo de llevar adelante la ciudad. Eso es lo que entiendo yo como aspectos positivos. Y respecto de las cuestiones que se critican, o que han sido, creo yo, dos ejes principales que han tenido que ver con el tema Ecotreco y el tema de los baches.
el tema, en lo particular en el tema de Cotreco, más allá de la cuestión literal, entiendo que Juan Manuel lo que hizo fue cumplir con su compromiso de lo que tenía que ver, que más allá de la literalidad de Conmigo Cotreco se va, es generar un proceso de licitación pública internacional en el cual no solo fue el gobierno, sino que fue un código de higiene urbano aprobado unánimemente por el Consejo Deliberante, un llamado a licitación en el cual hubo una licitación nacional e internacional que, por una cuestión que todos sabemos, la cartelización del sistema de la basura, hizo que hubiera una sola empresa que viniese, que creo que yo, Juan Manuel, el menudo problema estuviera si hubiera hecho que Cotreco no participe, porque durante todo el tiempo que estuvo, no estuvo en sanciones que le permitieran excluir los registros de proveedores. Que hubiera sido el único modo de optar legalmente de que no participase. Y está a la vista que lo que hizo fue en un proceso claro, transparencia, de la igualdad de oportunidad de concurrencia y de celebrar la oferta, que lamentablemente sabemos que no, esto escapa a Río Cuarto, el hecho que hoy Cotreco tuviese. Que después, a partir de allí, por eso entiendo que no es lo mismo decir una cosa es Cotreco se va y no hizo hecho nada y bueno, continuamos lo entero. Yo creo que hizo todo lo que debía hacer y lo único que podía hacer para que Cotreco no estuviese, que fue un proceso transparente de licitación, tal como lo establece nuestra Carta Orgánica Municipal. A partir de allí, que es un servicio perfectible, no creo que sea el servicio uno de los centros, los reclamos, de hecho lo veo en el 0800, que está dentro de la municipalidad, no es el mayor sistema de los reclamos, que está más aún de la basura, es el que está en el octavo, en el noveno lugar de reclamos al 0800 municipal. Eso por un lado, en cuanto a la distinta visión que seguramente va a dar para tener otra contrapunto. Queda pendiente el tema de las calles, puede ser después de la pausa. Con todo gusto. Dale, marcamos la pausa y ya va el descargo sobre los planteos de la oposición, sobre la situación de las calles de tierra y de pavimento por parte del secretario de Gobierno Abierto. La pausa. Cali había quedado pendiente que completara su exposición sobre, responder a las críticas de la oposición. Dos aspectos quedaba, el estado de las calles, la situación de la deuda también es otro aspecto. Sí, el tema de lo de los baches, hay que ser sincero, y esto no es un tema de oposición, es un tema de oficialismo. Es un problema que creo que realmente lo tenemos en la ciudad y está a la vista, ¿no? En esto no hay que posicionarlo, independientemente del abordaje que ha tenido esta problemática. Está claro que es uno de los grandes problemas que existían de infraestructura y que siguen existiendo de infraestructura en la ciudad. Desde esta gestión se inició un proceso de la emergencia vial y se invirtieron, porque no es que se dijo que se iba a hacer, se invirtieron más de 50 millones de pesos, estamos hablando 3 años atrás, y que se llevaron adelante y que efectivamente se ejecutaron en la ciudad de Río Cuarto. No es que no se hizo o que se prometió y se dejó de hacer, que probablemente fue insuficiente y era necesario un proceso sostenido. A ello, más allá de que probablemente hubiésemos tenido que tener una priorización y una mayor inversión en eso de manera sostenida, también yo quiero, no podemos escapar al contexto de un montón de situaciones que probablemente pudieron hacer lo que se desviara la priorización. Por un lado, la situación macroeconómica de nuestro país, sabemos que la inversión en infraestructura es la inversión más cara que existe. Hablar de la intervención hoy de un bache, una esquina como está la Marciote está hablando de intervención, algunas de unos costos realmente importantes. En ese sentido, lamentablemente, entre el contexto económico, la situación que existía, y por otro lado, también hay que decirlo, que la previsibilidad de algunos aspectos que se tenían de lo económico para invertir, lamentablemente, hubo que terminar 2 proyectos que tienen que ver con Nación, que se continuó con la gestión anterior, que tienen que ver con pavimento y cordón cuneta, que tenía financiamiento nacional, y que hubo más de 40 millones de pesos que hubo que financiar, de que fueron recursos que no vinieron y que no estuvieron, y que hubo que cumplir, porque había que cumplir con los vecinos y con las promesas que estaban, y que recién ahora, valor nominal, llegaron los últimos desembolsos, que también lamentablemente esos dineros pudiesen haberse llevado adelante. No hay duda que la infraestructura urbana también no es una infraestructura de calidad. Sabemos que durante mucho tiempo se puso pavimento en algunos lugares que no tenían ni cloaca, ni tenían agua, ni tenían gas, y muchas de las grandes roturas que hoy
Tienen cada uno de los barrios, repito, no son las únicas, hay muchos que seguramente podríamos haberlo resuelto de otra manera, pero también tienen que ver por haber tomado decisiones en algún momento de generar infraestructura donde sabía que había que romperlo, y está claro que hoy el Estado no llega. En base a eso es que no hay duda de que reconocemos como uno de los aspectos que hay que abordar, uno de los aspectos que más los vecinos reclaman y que hace el hacer diario, hay que hacer diario, los 40.000 riocuartenses, los 40.000 vehículos que circulan, y que sin lugar a dudas Juan Manuel lo tiene en cuenta para en este último tiempo, ya de hecho lo estamos viendo y se está invirtiendo para poder revertir en parte de esta situación. ¿Satisfecho con la respuesta? No, yo creo que hay, desde nuestro punto de vista, hay algunas inconsistencias en la respuesta, digamos. No se da realmente una respuesta en función, por ejemplo, de lo que es la cuestión del endeudamiento. Nosotros en su momento fuimos muy críticos con el tipo de endeudamiento que planteó la gestión del intendente Llamosa. Recordemos a la audiencia que en su momento el intendente manifestaba públicamente el hecho de que venir a cambiarle el perfil de la deuda, obviamente dándole una connotación positiva que todos esperamos sea fundamentada, y que, bueno, nunca fue fundamentada, y cuando los hechos acaecieron, terminó siendo lo que recién decía el concejal Altamirano, digamos, una cuadriplicación de la deuda que todo el mundo advertía como posibilidad, teniendo en cuenta de los vaivenes económicos por los que se estaban atravesando en el país. En aquel momento nosotros manifestamos la posibilidad desde el Consejo Deliberante de presentamos un proyecto concreto, que esto es bueno que se sepa también, porque la oposición por ahí parece que siempre está para criticar, pero cuando presentamos un proyecto vinculado a la generación de un seguro cambiario, por el hecho de que podía tener, de hecho tuvo y muchos cambios o variación puntualmente en el precio del dólar, eso no repercutiera como terminó repercutiendo porque el oficialismo no escuchó nuestra propuesta. Y así ocurre con muchos proyectos. Es cierto que hemos avanzado desde la oposición acompañando a muchos proyectos del gobierno del intendente, pero hay otros que son estructurales también, que no son tenidos en cuenta y que tampoco se discuten en el Consejo Deliberante. Eso yo creo que más allá de que hayamos tenido algunos aspectos positivos en el último tiempo en el Consejo, me parece que ha llegado la hora también ya de estar generando una agenda legislativa que no solamente surja a partir de los proyectos que envía el Ejecutivo Municipal, sino que también a partir de la aceptación de las propuestas de la oposición, más algunos otros proyectos que presente el oficialismo, cosa que no ocurre, que nos permita discutir un poco con mayor profundidad algunas problemáticas de la ciudad. ¿Cómo cuáles? Y que realmente, el de la deuda, creo yo que fue un tema que debiera necesariamente haber sido discutido de otra manera. Si hubiésemos realmente, o si el intendente hubiese tenido la actitud de actuar como un estadista, digámoslo para que se comprenda, hubiese escuchado a la oposición. Nosotros en aquel momento le solicitamos una reunión al intendente para decirle lo bueno que podía ser contar con un seguro cambiario. No nos escuchó, no nos atendió. Por ahí advertimos que el intendente es muy amigo de sacarse fotos en distintos puntos de la ciudad, en distintos eventos. Y está muy bien que así sea y lo valoramos. Lo que sí sería bueno también es que el intendente también tenga la posibilidad de juntarse con la oposición y de hablar de materias o de temas estructurales para la ciudad. El intendente con nosotros se ha juntado una sola vez y fue a pedido de una audiencia que hicimos nosotros. Entonces creo yo que sería un buen gesto por parte del intendente para los temas que vendrán. Sin ir más lejos va a venir la discusión de lo que es el presupuesto 2020, en donde lo va a tener como intendente a él 6 meses y después se verá. Creo yo que sería una buena instancia para poder generar un ámbito de diálogo y a partir de la situación socioeconómica que vive el país, poder encontrar algunos acuerdos que redunden en el beneficio de los riocuartenses que no lo están pasando o los que no lo están pasando mejor, ¿no? Franco, ¿ustedes tienen diálogo con el intendente? Hemos tenido en situaciones puntuales que han sido de público conocimiento, cuando sucedió en el verano, ahora la situación con Cotreco, que hay un poco también para cuestionar algunos dichos o conceptos del Ejecutivo en voz de Rivas. Nosotros creemos que hoy por ejemplo, Cotreco no está cumpliendo el contrato en partes, el 1% del canon que le paga el municipio, que son un poco más de 44 millones de pesos por mes, que
es muchísimo dinero que se lleva por mes la empresa, debería ser puesto en digamos, en concientización, en campañas para que los chicos, la gente aprenda a reciclar, aprenda a hacer un compostaje en su casa, y parte de esa plata también que está en el contrato es para una planta de separación de residuos, que la planta todavía no existe, más allá de que tiene un periodo la empresa para construirla. Estamos a un año, menos de un año ya que esta gestión culmine y todavía no hemos visto un ladrillo de la planta. Entonces, bueno, por una parte eso, el Ejecutivo, a nuestro entender, debería presionar un poco más a la empresa que estuvo en concurso preventivo, que era también una forma de que si el municipio quería cambiar de empresa o prescindir de esta, lo podría haber hecho, y no lo hizo. Y después, por otro lado, con respecto a la emergencia vial, nosotros creemos, y lo vamos a repetir hasta el hartazgo, porque a lo mejor en algún momento nos escuchan y se cumple, es que Río Cuarto necesita tener máquinas para que los empleos municipales, o para contratar en todo caso la planta permanente especializada, poder arreglar las calles de tierra, porque no vamos a poder pavimentar toda la ciudad. Eso es una realidad. Las calles de tierra se mantienen teniendo un árbol por frente de casa, porque los árboles son los primeros protectores de la tierra, del polvillo, de la lluvia y de un montón de cuestiones de erosión natural que tiene una calle de tierra. No vamos a lograr nunca una ciudad pavimentada al 100%, entonces el municipio tiene que tener previsibilidad sin importar qué equipo de trabajo le toque. Ayer le tocó el radicalismo, ahora le toca al justicialismo, a lo mejor en un futuro le toca el respeto. Tienen que tener herramientas que sean del municipio para arreglar las calles de tierra. No podemos gastar 50 millones en el primer año de gestión y las calles ahora siguen igual. No recuerdo cuál era la pregunta que me habías hecho. No, sobre eso fundamentalmente. Bien. Y del diálogo con el No, intendente. y el diálogo nos hemos encontrado 3 o 4 veces, calculo que debe ser lo normal, de encuentros entre concejales y el intendente. Nosotros también intentamos dialogar a través de los proyectos que hacemos. Para nosotros el proyecto del presupuesto participativo es muy buen proyecto, por casi todo lo que conlleva. Nosotros también planteamos en algún momento de que el 1% del presupuesto sea puesto a disposición de compra de tierra, para que la gente pueda hacerse su casa o para poderla producir con alimentos. Ese proyecto no se discutió ni siquiera en una comisión. Entonces eso por ahí, cuando decimos la oposición que tenemos que discutir profundamente algunas cuestiones que tengan que ver con la calidad de vida del Río Cuartense, bueno, hoy hay muchísimas familias en Río Cuarto que tienen que pagar más de la mitad de su sueldo en un alquiler, y otra gente que no tiene cómo pagar un alquiler. Gente, digamos, la situación habitacional de Río Cuarto es bastante crítica. No solamente, no tiene que haber gente durmiendo en la calle para que la situación sea crítica, pero una persona que tiene que invertir el 50% o el 40% de su sueldo en solamente pagar un alquiler, para nosotros es algo en donde el Estado está ausente. Bueno, es un poco. Vamos a marcar la pausa, ya regresamos con el análisis, el balance de los 3 primeros años de gestión de Llamosas. Continuando con el análisis de los 3 años de gobierno del intendente Llamosas, había quedado pendiente, si se quiere, la respuesta del tema de la deuda, Guillermo, que tanto se habla de la cuatriplicación de la deuda. Sí, allá no sé, el secretario de Economía por ahí no tener todas las herramientas técnicas, pero mucho creo que tiene que ver con decisiones políticas. Y lo primero es poner en contexto de las cuestiones que se afirmaron. En primer término, creo que tenemos que partir de que del momento que este municipio tiene la necesidad de tomar deuda, tiene que ver con la refinanciación de una deuda existente anterior de más de 350 millones de pesos al 2016, que era necesario afrontarla y refinanciarla con motivo de la toma de letras de un modo de financiamiento que tenía la gestión anterior. Con lo cual no es que la generación de deuda parta exclusivamente de un municipio, sino que tiene que ver con la toma de decisiones políticas de cómo afrontar
el pago de una deuda que venía con anterioridad y qué herramientas había en el mercado. Lo primero que tenemos que decir en esto, desde la oposición nosotros dijimos, nos íbamos a sentar con el intendente, tenemos en cuenta que las decisiones políticas y económicas de una gestión, tal como es oportunidad, cuando se tomaban con la letra, la toma el Ejecutivo y el que gobierna, y las toma y tiene que hacerse cargo de ella. Entonces, en esto de, no se hace una asamblea para ver cómo un gobierno asume la deuda, arma su esquema económico de afrontar deudas o tener déficit o políticas tributarias, porque esto lo sabemos que es así. Entonces, a su vez también si lo tomamos en ese contexto de un país que decimos, nosotros le dijimos todo ello, quiere que pongamos el contexto, un país que dijo, hay que aguantar estos 6 meses, que la principal referente de este gobierno decía, el dólar que apuesta más de 23 pesos, cuando estaba en 18, va a perder dinero, porque cuando se tomó la deuda el dólar estaba a 16 pesos, a 18 pesos. Y hoy estamos en dólar de 43 pesos. El que me diga a mí que en ese momento era previsible este contexto de crisis, que siempre sabemos que el dólar tiene una cuota de riesgo de alza, puede ser, pero el que me diga que iba a explotar la política cambiar en nuestro país, me miente el que me diga que era de ello tomar un riesgo. Pero por el otro lado también tenemos que tener en contexto, porque muchos hablan de la política económica, de un dólar de 18 pesos pasar a 46, pero no olvidemos que la opción de tener que refinanciar una deuda que no hubiese sido en dólares, podría haber sido en pesos, hoy estamos en una tasa del 70 al 80% solamente en la tasa financiera. ¿Y qué pasa en estos últimos desde diciembre que el dólar está planchado en 44 pesos? Nadie habla de que fue o en su caso un acierto, la deuda en dólares. ¿Cuánto sería si hubiera sido en pesos de este dólar que está planchado en diciembre y que hoy hubiéramos tenido que pagar estos 6 meses a una tasa entre el 80 y el 100% para tomar deuda y que se hubiese incrementado? Creo que yo no sé si hubiese sido, y perdón que no tenga ese dato, si hoy tomamos la variable de haber tomado en su momento para refinanciar deuda anterior en dólares en pesos. Fue en un contexto económico con una perspectiva distinta, propiciada del gobierno nacional, y más aún, creo que hoy los que son referentes del gobierno nacional, que hablan de por qué toma una deuda en dólares, son los que aplaudieron y que hoy nos estamos financiando con más de 56.000 millones de dólares. El país está endeudando en dólares y está recibiendo independientemente del para qué. Entonces creo que desde el punto de vista de la toma de decisiones, que el gobierno tiene que tomar las decisiones y tiene que echar a mano con las herramientas, así como la gestión anterior que tomó endeudamiento desde una modalidad, esta tomó esta. A partir de allí, el contexto y la previsibilidad, creo que no era previsible todo ello, y hay que contar la historia al final de la película. Porque probablemente, si en la estabilidad, y hacemos los números, a hoy cómo se ha ido licuando esta deuda en dólares que tenía en un contexto de cuando estaba en 40 pesos el año pasado, estamos hablando económicamente de valores distintos. Entonces, sin lugar a dudas, la verdadera preocupación es tener un municipio que tiene que estar endeudado para afrontar cuestiones anteriores, independientemente de que, además de refinanciar, los millones de pesos en obra pública que hubo, como dijimos recién, en la más de 100 obras, en los más de 100 millones de pesos de presupuesto participativo, en lo que fue los dispensarios 24 horas, en las más de 100 obras que se hicieron, tiene que ver que en el peor de los contextos, esta gestión ha hecho cosas, ha controlado y hoy tiene una economía que entiendo que a pesar de la crisis, a pesar de la enorme crisis macroeconómica que no depende solo de la ciudad, es un municipio del cual ha tenido previsibilidad, y en esto hay que ver, reitero, cuando terminemos el análisis de la ecuación económica financiera, de qué tipo de endeudamiento se tocó y costo-beneficios. Vamos a tener que aclarar a los televidentes que se tuvo que ir por una emergencia a Ordóñez, así que no puede escuchar el descargo de Guillermo, que es un buen descargo. No sé, Franco, sí, si te queda... Yo también hago un análisis por ahí con no muchos datos técnicos, pero lo que hablamos en el blog y con nuestros asesores que también trabajan en el Tribunal de Cuentas es la preocupación de tomar deuda en dólares cuando uno no genera dólares. Eso ya fue una de las primeras cuestiones que uno remarcó de un principio, y bueno, y que en eso, digamos, tanto el Ejecutivo de aquí a Río Cuarto y el gobierno nacional en eso coinciden, ¿no? En endeudarse en dólares, digamos, como que en ese punto, en el económico, suelen tener las mismas lecturas, aunque sean oposición, digamos. ¿Hay una visión diferente de la gestión, digamos, desde respeto a la que se lleva adelante el municipio? Sí, nosotros creemos, insistimos en que el municipio tiene que ser activo en cuestiones centrales, en cuestiones básicas de la comunidad, digamos, que
está muy bien arreglar plazas, está muy bien poner árboles, porque hacen a la calidad de vida, pero creemos que antes está la vivienda, el hábitat. Creemos desde el partido que además de hoy el nacimiento, bueno, la salud pública es muy buena, lo dijo de Rivas, en las ciudades es algo que hay que resaltar, y a nosotros también nos gusta resaltar lo positivo de la gestión, pero después del nacimiento lo otro más importante para cualquier ser humano, esté donde esté, es el hábitat, es la vivienda. ¿Y ustedes han presentado algún proyecto para realizar algún plan de vivienda? Nosotros, bueno, primero arrancamos porque la cuestión de la vivienda se hace sobre un pedazo de tierra. Nosotros por eso hemos presentado un proyecto de poder destinar una parte fija, eso, el 1% del presupuesto, que serían 44 millones al año, digamos 40 millones al año aproximadamente, en invertir tierra para poder que la gente acceda o a créditos blandos o acceda en primera instancia a su vivienda. Y ahora Respeto está desarrollando un plano de una casa sustentable que se está poniendo en práctica en un domicilio en particular, para poder en un futuro tener un plan, digamos, experimentado de una casa sustentable. Nosotros creemos que un municipio debe poder dar respuesta en ese sentido, y una de las cuestiones de los pedidos que más nos hacen en el bloque, tanto en los bloques del oficialismo como los de la oposición en el Consejo Liberante, es el tema del alquiler, es el tema de que la gente no llega a pagar la luz. Entonces creemos que es fundamental ese tema, y nosotros vamos a seguir insistiendo o colaborando, porque creemos que también tenemos que ser una oposición que colabore con el Ejecutivo. Y sí, siempre estamos haciendo proyectos, pero el tema es ese, ¿no? El tratamiento realmente, y como dice él, las decisiones son políticas, entonces también tiene que estar en agenda del intendente y de su equipo que la vivienda sea una prioridad para la gestión. Guillermo, la vivienda para el municipio tiene que ser un agente activo en la construcción de vivienda, o promover la construcción de vivienda. ¿Cómo lo ves vos? En estos dos Porque aspectos, históricamente lo ha sido primero la tiene que ver provincia. con que el tema de tanto lo de la tierra como lo de las viviendas, la verdad que nuestro municipio ha tenido que tener la primera responsabilidad, la primera visión de un plan de viviendas, que eran 2.000 viviendas primero, y como se asumió la gestión había 150 viviendas entregadas y había que cumplir, y hubo que priorizar el cumplir, independientemente con qué gestión lo hizo, con un plan de una gestión municipal, de un municipio que tenía el compromiso de un plan de vivienda, y que lo tuvo que hacer, y tuvo que invertir cientos de millones de pesos para poder ir entregando, y hoy hay más de 300 viviendas entregadas de un programa anterior difícil de financiar, complejo a nuestro modo de ver, de que tanto en materia, yo creo que una materia de política pública en materia de tierras fue una gran visión de Juan Lluré, y lo hizo más de 1.000 terrenos para la ciudad. Una gran visión también respecto de lo que era el tema de viviendas. A nuestro modo de ver, porque hay otras experiencias que son igual, el problema es el proceso que no fue sustentable de autorrecuperación, que implicara que la política pública se vendieron 1.000 terrenos, y hoy no hay la terreno. Entonces, justamente, si los vecinos lo pagaron, debía haber con la famosa idea del banco de suelo, de que se pudiera retroalimentar con ese enorme capital que el municipio tuvo en su momento. Y respecto a la vivienda, yo entiendo que en la medida yo creo que el Estado debe colaborar y buscar política eficiente para permitir que existan planes de la vivienda, pero en la medida de que sean autosustentables y autofinanciables, como tiene la Municipalidad General Cabrera y muchas municipalidades de zona, Baigorria, Adelia María, San Basilio, que han tenido planes de vivienda gestionados del sector privado, del modo privado, porque es el único modo de sostenerlo. A hoy, si un Estado municipal tuviese que financiar desde sus propias arcas, subsidiando viviendas de clase media, hay que ver si eso es algo priorizar o es una función primaria del Estado municipal de generar crédito, que está claro que son
sumas de dinero muy importantes que por allí escapan al financiamiento y el equilibrio de un municipio para poder priorizar en cuáles son sus obras. Nosotros creemos, ahora se va a estar terminando las viviendas sociales en el barrio Valverde, pero nos enfrentamos ante esa situación y reitero, la decisión de esta gestión y que fue otro aspecto que yo recién lo mencioné, vinculado con la deuda. El municipio de Río Cuarto tuvo que renegociar más de 100 y pico millones de pesos hace 2 años para poder cambiar de empresa, arreglar viviendas anteriores que hubo que reparar y poder terminar cumplir con un compromiso de la Municipalidad de Río Cuarto, independientemente de la gestión que estuvo. ¿Necesita 4 años más? Yo creo que esta visión de ciudad se va a ir consolidando en el tiempo y por supuesto nosotros que pertenecemos a un sector político que es el justicialismo, que no hemos tenido la posibilidad en el 99, en el cual tuve el privilegio de ser parte, acompañando y aprendiendo un montón de Alberto Cantero, de poder continuar. Lamentablemente al justicialismo le toca, y nos ha tocado en este tiempo que está de la democracia a la fecha, las 2 veces, sufrir las peores crisis económicas, que implica desentender las previsiones, a pesar de que hemos cumplido con más del 80% de lo que habíamos comprometido en un contexto de crisis y con un municipio que tenía un endeudamiento que hubo que financiar, cumplir con más del 80% de las promesas en un contexto económico complejo, social difícil y con una perspectiva más compleja aún. Entonces, yo creo que, ojalá, yo soy un convencido que el justicialismo y la ciudad de Río Cuarto merece acompañar nuevamente a un proceso, una visión de ciudad que se puso en marcha hace 4 años. Con Llamosas. Decidir a Juan Manuel qué es lo que él quiere, él siempre manifestó su enorme vocación de no distraerse de la gestión. Es un jefe o un intendente que todoterreno, ayer domingo, 3 llamadas para ver si los nomencladores de tal calle en un proceso que estaban haciendo del presupuesto participativo, si podíamos agregar, un intendente muy presente en el territorio, en las instituciones, con un gran compromiso y más allá de lo que él quiera hacer, en lo personal, si él quisiese, creo que es un referente en la ciudad de Río Cuarto para continuar transformándola. Si tuvieras que decir una palabra para caracterizar el gobierno, ¿cuál sería? Creo que una palabra es difícil, pero creo que es apertura, compromiso y de cumplir con aquellas acciones que tienen que ver con esa ciudad, de una visión de ciudad distinta al que tenía antes. En el caso de ustedes, si tuvieran que hacer un análisis más cortito, diríamos, como... Y yo diría que es en una palabra, transición. Diría que es un gobierno que es verdad que ha mejorado muchos espacios públicos, llamémosle teatro, llamémosle Centro 11, lo inauguraron varias veces al Centro 11. No, pero es un gobierno también que eso creo que está en transición. Creo que yo siempre lo repito de que hay que hacer pueblos para las leyes y no leyes para los pueblos, es decir, hay una parte que es educativa y que es de una conciencia, ¿no?, de respetarnos entre los ciudadanos, las ciudadanas de la ciudad, que tiene que ver con lo político, pero con lo filosófico, con lo económico. Digamos, es algo que hay que ir construyendo y que hay que ir ayudando a construir a los ejecutivos, porque si no siempre vamos a estar en 4 años una cosa, 4 años otra, y creo que de a poco tenemos que ir madurando y ir enfocando en los ejes que creamos que nos hacen bien a todas las personas que vivimos aquí en la ciudad. Bien, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación y por el tiempo. Se va a llevar un vino, un Malbec. Bueno. Gentileza del programa y de Supermercado Sanse. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy amable por el tiempo. Nosotros vamos a marcar la última pausa, ya regresamos con el final del programa. Hemos intentado hacer como un resumen de la posición de la oposición, con las críticas hacia los aspectos que ellos ven que no han sido cubiertos por estos 3 años del intendente Llamosas, como el balance que se hace desde el Ejecutivo. Sí, el balance está bien. O sea, por un lado, lo que siempre se criticó, el tema Cotreco, que supongo que habrá que buscar alguna otra alternativa, porque aparentemente es como si estuviéramos
expreso con una sola alternativa, que creo Claro, que no sí. debe ser. Y bueno, por supuesto las características de gobernar siempre es mucho, para mucha tela para cortar, ¿no? No, por supuesto. Así que nos estaremos viendo la semana próxima, Fabián. Sí, así es. Hasta la próxima, gracias.